Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchísimas cosas de las que hablaros en el día de hoy y todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo por si queréis saltaros algún tema y pasar directamente a vuestro momento de elección. Y dicho esto, vamos a arrancar ampliando, mejor dicho, la información que hay sobre Aston Martin y los fichajes que quieren llevar a cabo. El segundo vídeo que hicimos en el día de ayer tenéis un vídeo completo explicando la reestructuración que quiere hacer, que planea Aston Martin de cara a 2026 con nuevas caras, con Andy Cowell ya nombrado CEO que va a empezar a trabajar a partir de octubre, que es cuando el actual CEO pues deja de trabajar, Martin Wismars, y ahí pasará a trabajar Andy Cowell, pero sobre todo el gurú técnico que quieren fichar y que es súper importante es Adrian Newey. Ya os lo contábamos ayer, cuando está confirmado Andy Cowell, cuando está firmado Enrico Cardile, que lo mencionaremos un par de veces en este vídeo para explicaros lo que puede ser que ocurra con Adrian Newey, siguen intentando el fichaje de Adrian Newey y Aston Martin están convencidos de que sería compatible. Motorsport Italia daba la información en el día de ayer de que le han hecho una oferta faraónica, esto ya os lo hemos contado, pero estoy haciendo un poco de resumen de lo que estuvimos hablando en el día de ayer. Le habían hecho una oferta faraónica y se intuye que parece que las negociaciones con Ferrari, por lo menos por ahora, estarían paradas. Eso es lo que dicen desde Italia. Y ahora otro medio italiano, Fórmula.1, que ya sabéis tienen bastante buena información, en muchas ocasiones os traemos información sobre ellos. Lo que han dicho en el día de hoy sobre Adrian Newey y Aston Martin es que el equipo de Silverstone espera una decisión, espera una respuesta a esa oferta que le habría hecho Lawrence Stroll esta misma semana. En los próximos días es lo que llegan a mencionar. Es la persona con la que tienen mayor interés. Recordemos que incluso ha habido, según información de Telegraph y que también motorsport.com y este medio también Fórmula.1 habían confirmado de esa visita que estuvo a Silverstone, la información de Motorsport Italia, y esa oferta que le habrían hecho quieren que tome una decisión y tener una respuesta sobre ella esta misma semana. Ahora bien, eso no implica que incluso si dice que sí, se fuese a anunciar, pero la verdad que parece muy difícil que vaya a tomar una decisión pronto. Y esto, pues veremos cómo actúa Aston Martin después de esto. Ahora os comento qué haría Aston Martin, porque Adrian Newey ayer estuvo en Sky Sports Gran Bretaña, le preguntaron sobre su futuro y lo dejó muy claro. Su decisión va a tardar en llegar, llegará a finales de este año. I don't know. At the moment, I'm just kind of still working on the RB17, our track car. So, and then just taking some time off. So last week actually we took 7 days, and lucky timing on the weather, obviously, and went around the south coast and with our dogs in an old Aston Martin DV6, and that was great fun. So maybe autumn, winter time. By then, you might have an idea of what's next. Yeah, no, that's certainly the target. By then, I'll need to make my mind up. Y es lo que tiene que hacer, y he insistido mucho en esto en el canal. Adrian Newey tiene que esperar, estar tranquilo, va a tener todas las ofertas del mundo que quiera, porque está teniendo todas las ofertas del mundo que quiera, porque todos los equipos, hay 8 equipos en la parrilla que quieren ficharle, por no decir 9. ¿Y a qué equipo estoy sacando? Estoy sacando a RB, no a Red Bull, porque Red Bull lo querrían. RB, por supuesto, pues Red Bull no lo va a meter en el segundo equipo. Entonces hay 9 equipos que lo quieren, 8 si quitamos que obviamente en Red Bull no va a continuar. Y él tiene que esperar y ver qué le ofrecen, y ya se ha hablado en muchas ocasiones que está negociando no solo con Ferrari y no solo con Aston Martin, que también Mercedes y McLaren se han interesado por él, Williams lo dejaron claro públicamente y seguramente Audi o Haas o cualquiera querría tenerlo. Entonces él tiene que, en este momento en el que encima puede estar tranquilo, que es lo que él también quería, irse de vacaciones y demás con su mujer, que sabemos que lo ha hecho, tiene que estar tranquilo, escuchar las ofertas y ya decidirá. Entonces, que obviamente que Aston Martin te venga a decir quiero una respuesta ya, pues muy bien, pues tengo tu respuesta, te digo que por ahora no y ya está, ¿no? Quizá es lo que va a responder Adrian Newey, no lo sé, ¿eh? Por supuesto, Adrian Newey decidirá y dará la respuesta. Si es que Aston Martin tienes que dar una respuesta a esta oferta ya, pues
ya dará la que él quiera. Ahora bien, interesante también sobre este vídeo, ha habido muchas cosas en redes sociales, muchas personas que han dicho, oye, menciona a Aston Martin, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Dice que hicimos un viaje, hablando con él, con su mujer, con nuestros perros en un viejo Aston Martin DV6 y fue muy divertido, que es un Aston Martin que ya tiene desde hace bastante tiempo. Recordemos que Red Bull incluso estuvo siendo patrocinado hasta 2020 por Aston Martin también. Ahora bien, esto ha salido en redes sociales y os digo que ha sido muy interesante, no por lo que la gente, menciona a Aston Martin, es un guiño. Bueno, pues fijaros si hay un guiño a Aston Martin que... Perfecta la respuesta que ha hecho la mujer de Adrian Newey, Amanda Newey, que habla de, pues estuvimos de vacaciones y estuvieron con su Aston Martin en un Ferrari azul silver, además hay ese plata, llevando unos pantalones papaya, pues por McLaren así, y también esperando con Red Bull para mantenerlos alerta. Es decir, perfecta la respuesta que ha podido hacer. Esto es una respuesta directa al vídeo que os acabo de poner, que lo publicó Sky Sports ayer en sus redes sociales. Por parte de Amanda Newey, perfecto, que está muchas veces en redes sociales y no podía ser una mejor respuesta. Dicho esto, incluso os voy a decir antes de qué pasaría si Adrian Newey dice que no. Si dice que sí, incluso diciendo que sí, no se va a anunciar. O es muy posible que no se anuncie, según informa Fórmula.1. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, esto es similar a lo que está pasando con Enrico Cardile. Enrico Cardile, que es el director técnico de Ferrari, digamos ya ex director técnico de Ferrari, porque ya ha firmado, e incluso hay algún medio que ha dicho que ya ha empezado el tiempo de jardinería. Esto por parte de medios súper reputados no lo han dicho, así que bueno, tampoco cojámoslo con pinzas, pero es algo que algunas personas han estado diciendo. Y Enrico Cardile ya ha firmado. Fórmula.1, que es quien nos hemos dado la información anterior, lo dio por firmado la semana pasada. Ayer todos los medios dan por firmado a Enrico Cardile por Aston Martin. ¿Por qué no tenemos anuncio? Bueno, es una situación muy diferente a la de Andy Cowell. Andy Cowell no estaba trabajando en ningún equipo porque dejó Mercedes y no quiso unirse hasta esperar a un proyecto que le pareciera ambicioso, que le gustase, hasta que ha llegado Aston Martin. Enrico Cardile está trabajando con Ferrari. Entonces, muchas ocasiones en ese contrato que tienes con un equipo hay unas cláusulas de hasta tal fecha no puedes anunciar tu próximo destino, si es que te acabas marchando. Esto sería muy similar a lo que puede pasar con Adrian Newey, que incluso decidiendo marcharse, quizá todavía no tengamos un anuncio porque Newey sigue siendo trabajador de Red Bull. Aunque haya empezado el tiempo de jardinería, él sigue siendo trabajador de Red Bull hasta el próximo año. Así que todavía es muy posible que no se anuncie dónde se marche. Esto es algo normal. En el caso de Cardile, por ejemplo, informa Fórmula.1 que todavía se están definiendo algunas cosas del contrato. Está ya firmado, pero hay algunas cosas extra que luego se definen y esto es algo bastante normal. Y un ejemplo lo pone también Fórmula.1. Loic Serra, que es quien va a sustituir a Enrico Cardile en Ferrari, es un fichaje de Mercedes anunciado. He ido a buscar la fecha para cuándo hace el anuncio Ferrari, el 13 de mayo de este año, pero se sabe de su fichaje desde octubre del año pasado mediante los medios. Lo único que el anuncio oficial no se pudo hacer hasta ese 13 de mayo. El 13 de mayo se anuncia que va a ir a Ferrari y el 1 de octubre empieza a trabajar Loic Serra. Ni medio año casi de gardening. No es así, ha tenido un año de gardening, lo que pasa es que no se había todavía anunciado. Eso por parte de si dijese que sí, no tenemos por qué tener la comunicación el lunes que viene, así que en ese sentido tranquilidad. Ahora bien, viendo que Newey no quiere tampoco tomar una decisión todavía muy prematura, es muy posible que inicialmente quizá a esa oferta todavía incluso la llegue a rechazar. ¿Esto implicaría que Aston Martin le ha dado un ultimátum y sea la última oferta que le va a hacer? No, obviamente. Anda que no hemos visto este mismo año ultimátums, que si de Mercedes a Verstappen se lo hemos visto, que si de Audi a Sainz lo hemos visto bastante, y fijaros que Audi sigue queriendo a Carlos Sainz y van a seguir esperando, y por supuesto por parte de Aston Martin quieren recibir esa respuesta. Si es negativa van a seguir tratando de fichar a Adrian Newey, así que veremos qué es lo que ocurre en un futuro, pero quería comentaros también estos dos supuestos a esa posible respuesta, que es un sí o un no, que de Adrian Newey a Aston Martin.
Dicho esto, vamos a pasar al siguiente de los temas y hay varias cosas que queremos comentaros. Vamos a ir a Silverstone, que es donde vamos a disputar la próxima carrera de Fórmula 1. Vamos a hablar sobre Red Bull y os vamos a enseñar el diseño que lleva Red Bull este fin de semana. Se ha anunciado una nueva livery para este fin de semana, para este Gran Premio de Gran Bretaña. Por cierto, que Red Bull era un equipo que iba a llevar una livery especial a todos los grandes premios en Estados Unidos. Lo hicieron el año pasado, anunciaron que lo harían en este. No ocurrió, por lo menos en Miami no se llevó un diseño especial, pero sí que va a ser para este fin de semana, como estamos viendo en Gran Bretaña. No cambia demasiado, había ciertos diseños que podían haber sido potencialmente el diseño seleccionado, han escogido al final el diseño que casi que menos cambia, pero bueno, este es el diseño especial que va a llevar Red Bull este fin de semana. Ya vimos uno de Williams, puede ser que todavía se anuncien algunos diseños especiales, está habiendo de cascos, Alonso va a llevar un diseño especial de casco, pero es que yo el tema de cascos ya os traigo los que me gustan personalmente, porque es que hay casi casco especial de piloto por cada carrera, entonces es imposible traeroslos todos. Pero ya hablando acerca del equipo Red Bull, vamos a hablaros de las actualizaciones que llevan este fin de semana. Esto lo ha confirmado Helmut Marko, asesor del equipo Red Bull, que además ha descrito estas actualizaciones como la intención que tienen con ellas es devolverle el golpe a McLaren. Devolveremos el golpe, traeremos una mejora y también, lo digo siempre, nuestro objetivo es el título de campeón del mundo. Y el Gran Premio de Austria nos ayudó a conseguirlo. Que esto último sobre todo lo habla porque al final todo el mundo está ya hablando de que McLaren está teniendo mejor coche, pero él lo que dice que el objetivo es ganar el Gran Premio de Austria y en ganar en el campeonato del mundo, y en el Gran Premio de Austria se han distanciado aún más de Ferrari, de McLaren, de Mercedes no, porque ha sido el equipo que más puntos ha sacado, pero sí que de los dos perseguidores más directos ahora mismo, pues le han sacado más puntos. Ahora bien, llevan mejoras en Silverstone, no se especifica qué mejoras son, pero el objetivo es devolverles el golpe que McLaren les dio en Miami, porque en Miami, a partir de entonces, que McLaren no ha traído nuevas cosas desde ese gran premio, han pasado a tener, si no el mejor coche, dependiendo del circuito por supuesto, pues uno de los mejores siempre. Os doy un dato, McLaren desde Miami siempre han tenido al menos uno de sus dos coches, o bueno, mejor dicho, uno de sus dos coches, porque nunca han hecho doblete, pero siempre han tenido uno de sus dos coches o en primera o en segunda posición. Voy a más, incluso no solo Miami, desde China, que fue la anterior carrera, lo único que ahí todavía no habían dado la mejora incluso, pero ahí ya hizo Norris segundo, luego hizo Norris primero en Miami, segundo lo hizo en el Gran Premio de Imola, segundo hizo Piastri en este caso en Mónaco, luego en Canadá fue otra vez Norris segunda posición, España segundo Norris, y en este último Gran Premio también fue segundo, en este caso Piastri, algo que no ha conseguido Red Bull ya no solo por Austria, sino incluso Mónaco, que no estaban tampoco para pelear, así que ahí estuvo por delante McLaren. Desde Miami, desde luego que si no tiene el mejor coche McLaren, está a la par de Red Bull y en muchas ocasiones ha tenido mucho mejor coche que Red Bull, como es el caso de Mónaco, entonces Red Bull tiene ese objetivo de devolverles el golpe, pero también te digo, no son las primeras mejoras de Red Bull desde que McLaren ha mejorado. Llegó un paquete en Imola que no funcionó, así que veremos este paquete porque sabemos que Red Bull está teniendo problemas de correlación de lo que tiene en el simulador en pista. Este año están teniendo esos problemas, veremos si acaba siendo efectivo. Como veremos también si el rendimiento de Ferrari en Silverstone mejora, que se antoja complicado, la verdad, porque ahora vamos a un circuito que es similar, ya os lo hemos contado, lo hemos analizado un poco, similar entre comillas a Barcelona, sobre todo es similar en las características que peor se le adapta a Ferrari, que eran esas curvas largas que ellos destacaban. Cuando una curva es tan larga como las que había en Barcelona, ya empezaban a ir peor. En el paso por curva ha vuelto el rebote en el SF24 con las mejoras que han ido llegando y no están teniendo tan buen rendimiento. Austria no fue malo, Austria no estuvo lejos, Sainz de Russell estuvo por delante de Hamilton, aunque Hamilton tuvo al final daños y por eso pierde mucho ritmo, pero bueno, en la sprint más de lo mismo, estuvo por delante Sainz, Leclerc tuvo un fin de semana, bueno, pues para Leclerc no quiere recordar a Austria 2024, pero el problema está en que Austria es un circuito que se le adapta bien a las características del Ferrari y aún así estaban por detrás. Yendo ahora a un circuito donde deberían de tener problemas,
Se ve complicado que Ferrari pueda tener un buen rendimiento. Carlos Sainz incluso dijo que le preocupa a él, y voy a decir esto, recalcar que le preocupa a Sainz, porque ahora os digo por qué especifico tanto, pero le preocupa a Sainz que Mercedes esté por delante, porque a principios de año era un equipo al que ni miraban ni se preocupaban por ellos y ahora está por delante suya, y recalcaba tanto lo de que le preocupa a Sainz porque Frédéric Vasseur no se preocupa y no es negativo con la situación actual de Ferrari. Bueno, debería de haber alguna mejora más también en Ferrari. ¿Por qué digo debería? Bueno, pues porque llevaron un paquete grande en España, pero estaba programado el paquete para Gran Bretaña. Lograron adelantarlo y por eso algunas mejoras llegaron en Montmeló. Las siguientes, ese paquete que no se completó, no se pudo adelantar completo, lo que resta va a llegar este fin de semana en Silverstone. Veremos si es positivo para rendir mejor. Pero Vasseur no habla acerca de esas mejoras, no habla de que no sea negativo por ellas, sino que lo comenta es que no es negativo porque espera poder tener un mejor rendimiento, entendiendo mejor el coche y con más sesiones de entrenamientos libres. Seguro que, como siempre, incluso cuando haces la pole e incluso cuando ganas la carrera, tienes problemas en el coche. Si no los tienes, estás al principio del fin. Esto por supuesto, pero tampoco es justificación. Pero cambiamos mucho el coche entre el sábado por la mañana y el sábado por la tarde de Austria, está hablando aquí, y creo que fue mejor. Cambiamos un poco la debilidad del coche de curva a curva, pero creo que en general estamos ahí. Creo que será útil para nosotros tener los libres 1, libres 2 en Silverstone. También, si el tiempo es bueno, para hacer un chequeo de cordura en todo. Pero extrañamente, incluso él lo llega a destacar, no soy negativo en el rendimiento. Extrañamente, porque en carrera estamos lejos de Max, pero tenía la sensación de que podríamos haber conseguido más. Además, comentaros también que en este Gran Premio de Gran Bretaña vamos a tener varios pilotos no titulares en pista en los libres 1. Ya os hemos dado la noticia de que Franco Colapinto va a debutar en Fórmula 1, el piloto argentino, con Williams, sustituyendo a Logan Sargeant, pero no va a ser el único piloto que sustituya a un piloto titular. Vamos a tener nuevamente a Oliver Behrman, ya es la tercera sesión en la que va a estar Behrman, pero es su gran premio de casa y Behrman va a tener 6 sesiones a lo largo de todo el año, ya lo comunicó Haas, así que va a subirse en esta ocasión al Haas de Magnussen y también regresa Jack Doohan, que va a sustituir en esta ocasión a Gasly. Ya lo hizo con Ocon en Canadá y ahora en Silverstone lo va a hacer con Pierre Gasly, que Ocon se quejó bastante de que era muy curioso que justo la carrera siguiente de anunciarse que no seguía, le bajaban en los libres 1, bueno, ya os contamos que es porque estas son las sesiones que tiene que dar a los equipos a un piloto rookie y en este caso es lo que ha hecho ahora también Alpine sustituyendo a Gasly. Con esto Alpine ya ha terminado, con esto Alpine no tendría que dar más sesiones a jóvenes pilotos si no quiere, ya si quiere es otro tema. Y para finalizar este vídeo vamos a volver a hablar acerca de la polémica que ha habido entre Norris, entre Verstappen, entre el incidente. Quiero explicaros mi opinión, mi punto de vista sobre una defensa que se está haciendo a Verstappen que me parece incluso ridícula, pero lo primero que quiero hablaros es unas palabras que ha comentado Damon Hill, el ex piloto de Fórmula 1, que ha hablado sobre este incidente y me gusta mucho el análisis que realiza diciendo que Norris necesita más si quiere pelear a Verstappen. Hay tristemente un montón de muy buenos pilotos que nunca ganaron un gran premio y tal vez deberían haberlo hecho. Lando quiso acallar a sus críticos que querían convertir en un problema el hecho de que no hubiera ganado. Hoy en día, con las redes sociales, estamos rodeados de críticas. No hay nada que puedas hacer para que no te critiquen de alguna manera. Y no debes dejar que eso te afecte, creo, porque no quieres que te definan gente que está decidida a empequeñecerte. Así que respondió a eso, es decir, ganando la carrera. Y ahora no puedes decirle nada. Se podría decir que el último par de carreras podría haber ganado y no lo ha hecho, pero es difícil ganar un gran premio, especialmente cuando tienes a alguien como Verstappen o, como fue mi caso, tuve a Michael Schumacher tratando de impedírtelo. Así que sí, puede ser el mejor tenista, podría ser Andy Murray y por desgracia tienes a Federer, Nadal o Djokovic como rivales. Te exigen mucho, incluso si eres el mejor. Recuerdo que Michael Schumacher, después de igualar a Fangio, hablando aquí acerca cuando consiguió su 5º título, estaba llorando. Literalmente lo estaba. Se necesita mucho de cada uno, incluso si son los
los mejores pilotos para seguir haciendo esto y seguir logrando actuaciones excepcionales en todo momento. ¿Qué necesita alguien como Lando? Necesita el coche. Se podría argumentar que Lando tiene el coche ahora. No creo que sea mejor que el Red Bull, pero creo que posiblemente sea igual de bueno. Pero va a necesitar un poco más de eso. Creo que desde el coche para poder reducir la diferencia con Max y evitar que Max gane. Es la única manera de convertir esto en un campeonato reñido al final. Y estoy muy de acuerdo. Y es lo que decía en ese vídeo editorial después de la carrera de espero que esto a Norris le sirva para aprender. Porque ya ha visto Norris de qué es capaz de hacer Verstappen. Hasta el momento había estado todo de muy buenas y no había problema porque no le tosías realmente a Verstappen. Ahora ya has visto lo que es capaz. Fuera me es igual, podéis ser los mejores amigos, pero adentro no puedes ser amigos. Y ya ha visto a lo que va a llegar Verstappen. Verstappen lo dejó muy claro. Yo no estoy aquí para ser segundo. Que hay mucha gente que responde, pues al final ha sido quinto. Vale, pero que él no está para perder contra el que le puede pelear este año el título, que parece que va a ser Lando Norris, que está muy lejos Norris, pero no está para regalarle puntos, y eso es una mentalidad de ganador. Es la mentalidad que tenía Schumacher. A Schumacher hoy en día hay gente que no le ha visto, por supuesto, pero hablo de que no le ha visto nada de Schumacher y pues simplemente verá, pues 7 títulos pues sería el mejor. Y Schumacher, si tenía que sacarte de pista, te sacaba. Hay un mundial en el que a Schumacher, por supuesto, recordad esa anécdota, a Schumacher se le descalifica porque en la última carrera se llevó puesto a su rival. Bueno, Senna y Prost acababan matando. Bueno, que Prost se tuvo que ir de McLaren, que hubo 2 años seguidos en Japón que colisionaron, siendo uno de ellos en la vuelta 1. Quiero decir, para ser el mejor tienes que dejarlo todo en pista, y Verstappen no está para ser segundo, y Norris no le ganó en Austria porque también no supo adelantarle, y esto es algo que espero que aprenda. No supo ir al límite, y es algo que espero que aprenda, es lo que hizo aquí Damon Hill. Ahora bien, la culpa del incidente, desde mi punto de vista, la tuvo Verstappen. Recalco desde mi punto de vista, la de los comisarios fue también que la tuvo Verstappen. Para mí, Verstappen además se estaba moviendo en frenada. Eso tuvo que haber sido sancionado incluso antes de que llegase el incidente. De eso Norris se estuvo quejando. Independientemente de todo eso, el incidente es culpa para mí de Verstappen. ¿Puedes opinar contrario? Por supuesto que no. Yo no voy a decir lo contrario. Ahora bien, a mí hay una defensa que se le ha hecho a Verstappen que me parece, desde luego, ridícula, como os he dicho antes. Ahora os pongo la defensa que se ha hecho, pero ¿por qué creo que Verstappen tiene la culpa? Si veis la acción, primero Lando Norris se va a ir hacia el interior en esa vuelta 64, como ya había hecho en varias ocasiones, como hizo en el momento en el que bloquean y se van los dos fuera. Se va a ir hacia el interior y Verstappen cambia la dirección para no dejarles irse al interior. Entonces Norris cambia la dirección para irse al exterior. Cuando Norris ya está en el exterior, Verstappen cambia la trayectoria nuevamente, y ahí es ya cuando Verstappen, simplemente yendo recto, acaban chocando, porque aquí es cuando entra la defensa que se ha hecho. Pero ahí Verstappen cambia 2 veces de dirección, por ende para mí es culpable en este caso Verstappen. ¿Cuál es la defensa que ha hecho gente? Bueno, pues la defensa que ha hecho gente es, fijaros, aquí es justo, esta es la defensa, la fotografía que estoy viendo bastante en redes sociales de mucha gente. Aquí es justo cuando Verstappen está yendo hacia la trazada normal, que está volviendo, fijaros cómo está el coche, Norris está yendo recto y Verstappen está volviendo hacia la trazada normal. La defensa que se hace es que hay un momento en el que ya pone el volante recto, no yendo hacia Norris, que realmente si ya estabas girando, simplemente si lo pones recto, sigues yendo hacia el vértice. Es normal para querer tomar esta curva, eso desde luego, pero sí que con un piloto al lado no puedes hacer esto. Y luego la defensa que se hace es que Verstappen, antes de frenar, la primera defensa que se hace de Verstappen es que antes de frenar ya está girando, antes de colisionar, mejor dicho. Entonces, que no sería su culpa. Y digo, hombre, es que solo faltaría que no intente girar. Quiero decir, obviamente va a girar porque está aquí la curva, por mucho que no te hayas tocado. Es que el Verstappen, Verstappen no va a chocarse, no hay intencionalidad. Esto es como en fútbol, no, es que no lo he hecho a posta. Hombre, ya, pero si le has hecho una falta que lo has matado a tu rival, pues es roja, aunque no lo hayas hecho a posta. Pues esto es lo mismo, obviamente él no quiere colisionar porque acabó quinto en lugar de como poco segundo, pero por mucho que gires, él lo que hace mal es
es todo esto de antes que ya estaba yéndose hacia Lando Norris, volviendo a la frenada normal cuando tienes a un piloto que está aquí y que ya le has hecho ir cambiando de dirección, como se estaba diciendo. Luego hay otra crítica y otra que se comenta bastante, que Norris tenía espacio, pero esto es fuera de pista. Hay un vídeo que se ha hecho comparativo de Verstappen defendiéndose de Leclerc en 2022, que aquello ganó Leclerc la carrera, donde Verstappen está con medio coche fuera. Con esta rueda estaría aproximadamente por aquí, por la parte gris, y el morro está yendo justo por encima del piano. Si Verstappen decide defenderse de esa forma en aquella acción, está bien, lo puedes hacer, pero si Norris está aquí, lo que no puede ser es que la justificación sea, no, es que Norris tenía bastante espacio, es que esto es fuera de pista para empezar, eso lo primero. Segundo, ya te estaría forzando a cambiar de dirección, te estaría forzando fuera de pista en este caso. Esto es error de Verstappen. No es que estén en mitad de la pista y Norris tenga espacio, que aún así, si ya estás en frenada y te está forzando tu piloto, te está forzando otro piloto a cambiar la dirección en tu frenada, eso es error de Verstappen, esto es problema de Verstappen, pero es que además te estaría forzando fuera de pista. Es que de verdad, yo estas dos justificaciones puedo entender que haya gente que vea que es más culpa de Norris. Sobre todo Norris no supo adelantarle, eso desde luego, eso lo hemos estado viendo, y por supuesto puedes justificar que Norris tuviese parte de culpa en este incidente, podría haber hecho mucho más, esto incluso podría haber hecho mucho más, pero no está obligado a hacer esto. Norris, tienes que dejarle el espacio en pista. Si ya decide aquí que hay espacio, poderte irte poniendo una rueda fuera de pista, lo puedes hacer, pero no está obligado a hacerlo. Es culpa de Verstappen, que tendría que haber dejado el espacio de un coche, no lo deja porque los dos se chocan. Dicho lo cual, que obviamente entiendo que pueda haber gente que defienda a Verstappen y me parece bien, y si defiendes a Verstappen y me quieres dejar tu justificación en comentarios, estaré encantado de recibirla. Dicho lo cual, lo último a comentaros es traeros las palabras de Lando Norris de por qué no acabó la carrera, porque Verstappen sí lo hizo, acabó quinto, Norris abandonó, perdió 10 puntos más contra Verstappen. Bueno, pues lo que ha comentado es que después del pinchazo, al final no había nada que acabar ahí porque el coche estaba totalmente destrozado. Parecía en la radio que el equipo quería continuar, pero tú has parado el coche. Había demasiados daños en el coche. Y necesitábamos para la semana que viene. Y creo que hubiera causado más daños volver a pista y hubiera sido aún más fácil provocar un accidente. El suelo estaba totalmente destrozado. Que además, por cierto, a mí ya no solo la acción esta en sí en la que chocan, me parece que sea culpa de Verstappen, bueno, vale, eso es así, pero lo que desde luego es terrible es cuando pincha Norris. Norris no pincha en el golpe que se dan, Norris pincha en la salida de esa curva, cuando Verstappen ya ha pinchado, que Verstappen le lleva a la hierba. Ahí es donde pincha Norris, donde rompe el fondo plano y donde acaba teniendo que abandonar, y eso, desde luego, eso sí es una cerdada total de Verstappen, pero que lo deja muy claro, está aquí para ganar, está aquí para que no le gane por lo menos Norris en este caso, y cumplió con su objetivo en Austria, así que veremos si Norris aprende esto para ahora su gran premio de casa. Dicho esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, os recuerdo que podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros y os recuerdo que tenemos activa la opción de miembros y nos vemos en el próximo vídeo.